Gracias, Presidenta. Vamos a tratar un proyecto de ley que tiene por objeto la modificación de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, que fue sancionada en el 2018, pero que la verdad, a los efectos de la práctica, ha tenido ciertos obstáculos para su total y efectiva aplicabilidad. Y recuerdo ya que en la sesión donde se aprobó esta normativa, tanto la presidenta de la Cámara, en ese momento senadora Cristina Fernández de Kirchner, como también la senadora Fernández Sagasti, mencionaron en sus alocuciones que quizás la norma tenía efectos o fines muy loables, pero que iba a tener una difícil aplicación, sobre todo por cómo estaban incorporadas algunas de las normas y sobre todo por el contexto económico en el que vivíamos. Recordemos que teníamos en ese momento ministros que eran dueños de los monopolios que se pretendían controlar. Es por esto que se hace necesario o imperioso realizar estas correcciones. Y dentro de las más importantes, y por eso también el título que tiene la norma o la modificación, es tender a la conformación de la autoridad de aplicación. Es un organismo de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos y de los fines que tiene la ley. Por eso también se hace necesario, y es otro de los puntos importantes que mencionamos en la norma, la regulación de los actos de concentración económica. Y sobre todo, el otro punto que voy a destacar como importante y que después lo voy a desarrollar, tiene que ver con la posibilidad de que las organizaciones de defensas de consumidores y usuarios participen activamente también en las actuaciones que se llevan adelante por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia, ya sea a requerimiento de cualquiera de sus secretarías de instrucción o la Secretaría de Concentraciones Económicas. Y en este punto también la senadora Sagasti, recuerdo que en su alocución lo mencionó, advertía que no estábamos incorporando a uno de los actores principales y que son los beneficiarios o los perjudicados a la hora de hablar de defensa de la competencia y que eran los usuarios y consumidores. Debemos entender a la competencia como un instrumento fundamental que tiende a aumentar el bienestar del consumidor, a fortalecer la competitividad, a fortalecer el desarrollo económico y a promover la innovación. ¿Qué hablamos cuando hablamos de competencia? Y hablamos de la relación, y muchas veces se dice no tienen que ver específicamente con los usuarios y consumidores, y tiene que ver con la relación que tienen las empresas entre sí. Pero la verdad es que esa relación que tienen las unidades empresariales tiene una incidencia directa no solo en la economía en general, sino también a la hora del establecimiento de los precios. Fíjense hoy en el establecimiento de los precios de los alimentos, en el establecimiento de los precios de los servicios esenciales en pandemia, como la energía, como el agua, la conectividad. En pandemia también vimos que la conectividad pasó a ser un derecho esencial, un derecho humano. Fíjense si el Estado no lo hubiera declarado como un servicio esencial. Entonces, el servicio de la información, que también es importante ver cómo se administra y cómo llega a nuestros hogares esa información y que no esté monopolizada como siempre lo decimos. Ahí también tiene que haber un Estado presente. Por eso, a diferencia de cuando se sancionó la norma en el 2018, quienes acompañaban esa normativa, nosotros no lo hemos hecho, entendíamos, a contrario de eso, que tenemos que tener un Estado presente, debemos tener un Estado que tenga incidencia en la política de competencia para mejorar a través de esto justamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La verdad es que cuando las empresas, en vez de competir, que sería lo sano en una política de competencia, ya sea para permitir una elección mejor, para permitir una elección de mayor calidad, de mejor equidad con respecto a los usuarios y consumidores, fíjense si nosotros dejáramos librados solamente al mercado y esas empresas, en vez de competir para mejorar la calidad de los usuarios y consumidores, directamente se pusieran de acuerdo, como suele pasar, para aumentar los precios. Si directamente esas empresas se pusieran de acuerdo para monopolizar los mercados, para distribuirse esos mercados, si solamente le dejáramos a las empresas libradas para acordar licitaciones, o ni hablar cuando hay empresas que tienen una posición dominante y no permiten la competencia a las pequeñas y medianas empresas.
Y ahí es donde no tenemos competencias, o tenemos una competencia muy frágil o un desequilibrio en esa competencia, y yo creo que ahí es donde tenemos que tener un Estado controlador, un Estado articulador, un Estado regulador. La verdad es que el Estado no puede ser ajeno a la hora de establecer y de fijar precios, a la hora de impedir concentraciones, a la hora de impedir monopolios. Justamente donde el mercado no lo hace, ahí tiene que estar el Estado, democratizando las reglas de juego para permitir sobre todo que las pequeñas y medianas empresas puedan competir en condiciones de igualdad, de equidad con el resto en un mercado que es voraz muchas veces. La ley 27.422, señora presidenta, establecía a la autoridad de aplicación como un órgano autárquico, con independencia, un órgano descentralizado, independiente sobre todo, se decía, de la función o del poder político. Y justamente establecía la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia. Yo creo que justamente el órgano debe actuar con total independencia a la hora de tomar sus decisiones, pero no podemos separar esa interrelación que tiene que tener el Estado a la hora de actuar, al Lanza igual la que votación. sucede en otras legislaciones del mundo. Almirón, Hablamos, no nos vamos afirma a ir tan lejos, hablando de Brasil, donde tenemos un Estado presente, el donde en Estados pliego, Unidos, de en los pliegos que España, se en votaron. Pero sí Alemania, quedan en otras legislaciones, si miramos la legislación comparada, porque a muchos les gusta compararnos con corresponde otros leer la lista de países, oradores. la verdad es que en todas las legislaciones del mundo el Estado es el que marca la política con respecto a la competencia, porque eso tiene una incidencia y es una herramienta fundamental a la hora de establecer una política económica del país, de la cual justamente el gobierno no puede prescindir. Cuando muchas veces escuchamos que tiene que haber una menor intervención estatal, cuando nos conviene un Estado bobo, cuando dejamos librados a los mercados. Ya vimos lo que nos pasó con eso. Los 4 años anteriores dejamos librado al Estado, a los mercados, y ya vimos cómo nos fue en materia económica a todos los argentinos y las argentinas. La verdad es, presidenta, que pasaron 2 años y las autoridades aún todavía no se han conformado. Las modificaciones que hoy proponemos relativas a esas autoridades nacionales de la competencia tienen que ver justamente no solamente con facilitar que se puedan constituir efectivamente, cosa que no ha pasado y que también lo hemos dialogado con muchos legisladores y legisladoras, incluso de la oposición, que entendían que se ha tornado engorroso el concurso por el cual fue definido por la ley 27.442. Y también va a facilitar estas modificaciones la actuación posterior que tenga que tener esa autoridad de aplicación. En este sentido, lo que estamos proponiendo es que esa designación sea a través del Poder Ejecutivo. Escucho ruido. A ver, continúe, senadora. ¿Ahí estamos? Lo que estamos proponiendo justamente le decía, con esta modificación, es que justamente sea el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, quien haga la designación de estas autoridades, garantizando de manera rápida, porque el tema así lo requiere, que sea de una manera expedita, pero la verdad es que también esa designación que realice el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Productivo se garanticen las condiciones de idoneidad, de igualdad en el acceso a los cargos. Y sobre todo, la verdad es que es una incorporación que se estableció en esta norma y que tiene que ver que también sea acorde a la perspectiva de género y que sean condiciones de paridad. Es algo que desde el gobierno nacional y quienes acompañamos en lo legislativo entendemos que hoy las mujeres no podemos estar afuera de los lugares donde se toman tamañas definiciones que tienen que ver con la política económica, con la política de competencia de nuestro país. He escuchado esta semana, presidenta, también a muchos legisladores de la oposición, no quizás de esta Cámara, pero de la Cámara de Diputados, o algunos dirigentes de la oposición, preocuparse por la designación a dedo por ahí de quienes van a asumir el cargo en el Tribunal de la Defensa de la Competencia. Y a ellos les voy a dejar tranquilos, porque la verdad es que se va a mantener que esa designación tenga que pasar por la Comisión de Acuerdos de este Senado, en donde estamos representadas todas las fuerzas políticas, donde cada fuerza política
pueda realizar sus consultas, pueda evaluar la idoneidad de cada uno de los cargos que se van a designar y en donde estamos representadas las diferentes provincias. Vaya si no tenemos la representación, más allá de que sea el Ejecutivo quien nos designe, para acordar y dar efectiva sanción a quienes van a ocupar el cargo en los tribunales de la defensa de la competencia. Por otra parte, yo mencionaba que era otro de los puntos importantes de modificación, que es la mayor participación de las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores. Ellos van a poder participar aportando documentación, aportando una colaboración en las investigaciones que lleva adelante ese Tribunal de Defensa de la Competencia. Son a quienes van dirigidos en definitiva y quienes son los usuarios y consumidores y quienes son garantes de esos derechos que tienen constitucionalmente para que actúen en esas definiciones que toma el órgano. Se incorpora también un supuesto de concentración económica. Acá lo que se hace es ampliar el concepto de concentración económica a contratos o acuerdos asociativos. ¿Qué pasa? Generalmente estos contratos o acuerdos asociativos se realizan para distribuir los riesgos que puedan tener las empresas o para el requerimiento de mayor capital de un proyecto empresarial. Pero generalmente desde el punto de vista de la gobernanza que tienen estos acuerdos o estos contratos asociativos, quienes lo controlan, en realidad, ya sea de manera individual o colectiva, operan en el mercado con cierta autonomía. Y es por esto que nosotros queremos ampliar para que también la defensa de la competencia se les pueda aplicar a ellos. Con respecto al informe de objeción, se amplían que puedan ser más de uno, y esto tiene que ver justamente con que puede tener operaciones que no estén o involucren a más de un mercado, o que el primer informe de objeción no haya incorporado situaciones de competencia que sí se pueda visualizar más adelante. Por eso se amplía la cantidad de informes de objeción que se puedan dar. Con respecto a las partes, pueden aportar medidas, y esto tiende a flexibilizar la defensa de la competencia, que pueden aportar cualquier tipo de prueba, sin llegar a ese informe de objeción definitivamente. Otro de los puntos que se incorpora como modificación tiene que ver los entes reguladores de las provincias, porque generalmente pueden pasar que esas competencias, esos problemas de competencia estén bajo su órbita, que sean bajo la órbita provincial. En ese caso se le va a requerir también una opinión fundada a los entes reguladores provinciales, y se suspenden los plazos a fin de evitar nulidades en ese caso. Presidenta, también, luego de que nosotros este dictamen se emitió el año pasado, después de ese dictamen también estuvimos trabajando con algunos legisladores y legisladoras, y se han incorporado nuevas modificaciones que hacen también a la participación, a mejorar este proyecto de ley, sobre todo a las autoridades que van a conformar y que van a llevar adelante la aplicabilidad de la ley. Algunas modificaciones introducidas por el senador Parrilli son muy importantes y tienen que ver también con las calidades que tienen que tener quienes van a ser designados en el Tribunal de Defensa de la Competencia, a fin de lograr su imparcialidad a la hora de tomar decisiones. Yo simplemente las voy a mencionar, y seguramente el senador Parrilli, al momento de su alocución, se va a extender en cada una de ellas. Ningún miembro de la Autoridad Nacional de la Competencia, 3 años previos de haber sido designado, puede haber sido asociado o de consultoras o de estudios que tengan relación con justamente las empresas que van a ser controladas. Otra de las modificaciones tienen que ver con las publicidades de las resoluciones, y esto tiene que ver justamente a fin de que sean conocidas por la ciudadanía. Otra de las modificaciones es la creación de una nueva secretaría, que es la Secretaría de Investigación y de Estudios de Mercados y Fomento de la Competencia, que es algo que ya hoy la Comisión Nacional de la Competencia lo realiza. Ya tiene un área que realiza estudios de investigación y de fomento, pero si miramos en la página hoy de la Defensa de la Competencia de la Comisión, realizan estos estudios, están a publicidad de cada uno de los ciudadanos, pero acá se le eleva al rango de secretaría. Y esto es muy importante porque va a permitir que puedan brindar recomendaciones, no van a ser vinculantes, pero pueden brindar recomendaciones, pueden emitir opinión respecto de cada una de las leyes que podamos plantear nosotros, reglamentos, circulares y demás.
Y esas modificaciones fueron incorporadas y hoy, en el día de hoy, también trabajando con la senadora Sagnum, con el senador Mayans, hemos visto algunas modificaciones que también van a ser importantes y que van a hacer mejorar este proyecto y que tienen que ver con establecer el plazo que nosotros teníamos en el dictamen de las autoridades era de 5 años con posibilidad de reelección. Lo vamos a bajar a 4 años para que coincida justamente con el año que tenemos del Ejecutivo con posibilidad de reelección. Otra de las modificaciones que vamos a incorporar tiene que ver con darle raigambre institucional que tiene este Senado de la Nación, esa calidad institucional y el control que tenemos que ejercitar nosotros, y en eso vamos a agregar que tengan que brindar el Tribunal de Defensa de la Competencia, sus autoridades, un informe anual a este Senado de la Nación al inicio del periodo legislativo. También otra de las modificaciones que estuvimos conversando, siempre hablamos los legisladores del federalismo y de cómo practicamos ese federalismo, y el proyecto original o el dictamen que emitimos en su momento establecía como sede del Tribunal de Defensa de la Competencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claramente nosotros representamos a las provincias, vemos un gobierno que está trabajando de manera federal con cada una de nuestras provincias, que ha establecido capitales alternas y por eso creemos conveniente por lo menos generar un marco de negociación con el gobierno y dejar librado, en vez de poner Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecer que el Ejecutivo, y seguramente ahí cada uno de nosotros trabajaremos con el Ejecutivo, para que pueda designar la sede en alguna de nuestras provincias. Lo vamos a dejar hoy para que lo defina más adelante a consideración del Ejecutivo. Ahí la senadora Sagnún había planteado establecer la sede en Rosario, que nos parecía muy importante porque es justamente una de las capitales alternas, pero en este caso lo vamos a dejar a designación del Ejecutivo. Uno de los problemas que mayormente tiene la economía argentina, señora presidenta, es justamente la concentración de la oferta. Y mire, le voy a tirar algunos números. Con respecto a panificados, existe una sola empresa que tiene el 80% del mercado. De gaseosas existen 2 empresas que tienen el 82%. En lácteos, 2 empresas tienen el 80%. Con respecto a los insumos que tienen que tener nuestras pymes, los insumos se encuentran altamente concentrados y ahí nosotros que somos de las provincias, que queremos un desarrollo productivo en nuestras provincias, tenemos que poner el foco. No puede ser que solamente haya un solo proveedor de chapa, un solo proveedor de aluminio, un solo proveedor de polietileno. Este es el problema estructural que estamos planteando, que está planteando la Argentina y nosotros como legisladores que queremos el desarrollo igualitario en cada una de nuestras provincias. Y para eso resulta indispensable que esté conformada la Autoridad Nacional de Aplicación de Defensa de la Competencia. Necesitamos el efectivo funcionamiento de la ley 27.422, pero para eso necesitamos una autoridad que la aplique. Solamente así vamos a garantizar efectivamente el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. Por estas razones y las razones que seguramente van a brindar cada uno de los senadores y senadoras, voy a pedir el acompañamiento de esta norma, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra, senadora